Vamos a ver ahora las diferentes formas de definiciones de variables que pueden ser utilizadas dentro de un procedimiento. Bien, en este caso vemos tres. Un caso es la variable a, que está definida fuera del procedimiento. Otro caso es la variable b, que está definida como parámetro del procedimiento. Por último, la variable c, que es una variable definida adentro del procedimiento. Veamos que el procedimiento es lo que está enmarcado acá dentro de la línea verde, que tiene su definición y el cuerpo de ejecución. Antes del cuerpo de ejecución, el sector que tiene que ver con la definición de variables. Bien, pero el procedimiento en sí es este. Entonces tenemos la A, la B y la C, y son usadas aquí, aquí y aquí. Veremos entonces las características de uso de cada una de estas variables. En primer término, la A, que es una variable definida afuera del procedimiento, que no está pasada como parámetro y que es utilizada aquí. ¿Se puede utilizar? Sí, se puede. ¿La debo usar? Bien, nunca la debo usar. Nunca, jamás, durante el término de Introducción a la Programación 1 e Introducción a la Programación 2, durante todo este año, pueden utilizar una variable definida afuera del procedimiento, dentro de un procedimiento, sin que esta variable sea pasada como parámetro. No la usen nunca, no está permitido. La única forma que se lo vamos a aceptar es si viene con la firma certificada de un ayudante que dice que fue necesario pasar una variable de esta forma, o utilizar una variable de esta forma. ¿Sí? No lo hagan en los parciales, en los finales, en los trabajos, en ningún lado. No lo hagan nunca. ¿Está? Pasemos entonces al caso B. El caso B es una variable que en realidad está pasada como parámetro, la tenemos aquí, y por lo tanto lo que me dice esto es que seguramente en el diagrama de estructura hemos tenido esta variable definida de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. ¿Sí? Por lo tanto, sí la podemos utilizar, por supuesto. Es un parámetro y lo podemos utilizar. ¿Y cuándo lo tenemos que definir así? Lo tenemos que definir como parámetro cuando es un dato que va a servir de comunicación entre el procedimiento y el que lo invocó, ya sea para devolverle datos, en este caso y en este caso, o para que el procedimiento que invoca a este le envíe información, que es en este caso y en este caso. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el caso que se utiliza? Bien, veamos que si son estos casos, como ya lo hemos visto, es decir, si es de salida o si es de entrada, pero también de salida, necesitamos ponerle el var al parámetro. De lo contrario, no. Es decir, si es solamente de entrada, no va el var. ¿Estamos de acuerdo? Pero en ese caso sí se puede utilizar la variable b porque es un parámetro formal de este procedimiento. Vamos ahora al caso de C. El caso de C es el caso en el cual definí una variable en forma local al procedimiento. La definí aquí. Es local al procedimiento, es decir, tiene cobertura, como vemos acá, dentro del procedimiento, en todo este sector. Especialmente y obviamente en el sector de código. Por lo tanto, está perfecto definir una variable aquí y utilizarla dentro del código. ¿Cuándo define una variable local? Cuando necesito trabajar con algún dato temporario, algún dato dentro del procedimiento, y ese dato no es recibido desde afuera, desde el módulo que lo invoca, ni tampoco debe ser retornado hacia el módulo que lo invoca. Si es una variable interna, temporal, que necesito para procesar, ahí debo definirla en forma local y utilizarla en forma local. ¿Sí? Hay varios errores que se pueden cometer. Uno es, defino en forma local, acá, una variable que necesito sacar. Está mal, debiera haberla definido como parámetro dentro del procedimiento, porque si no, no la puedo comunicar ni la puedo recibir. El segundo caso de error es, definí un parámetro, este caso B, que en realidad lo uso como dato local, porque lo inicializo acá, lo uso y después el valor que retorna no me sirve.
ese caso también está mal. Es decir, es muy importante identificar cuándo una variable se define como parámetro y cuándo se define como local. Y esto tiene relación directa a si en el diagrama de estructura está presente esta variable o no. Si está presente es porque es necesaria y entonces debe ser un parámetro. ¿Sí? Si no, es porque es una variable interna y trabaja directamente dentro del código del procedimiento y no necesita para nada exportarse.